tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por participar en esta jornada abierta del posgrado de actualización en Derecho Parlamentario Aplicado. Para el Círculo de Legisladores, para todos nuestros integrantes del Círculo de Legisladores, este ha sido un gran desafío. Poder establecer desde el Círculo un posgrado de calidad que tenga que ver con la forma de hacer, de elaborar y de presentar, siempre de modo actualizado y al día, aquellos programas y proyectos que hacen a la función pública, ya sea el Parlamento, ya sea el Ejecutivo, ya sean ejecutivos locales y provinciales o legislativos provinciales. Este gran desafío finalmente ha dado su fruto y llegamos al final del primer curso de posgrado. Yo les voy a dar la palabra a Rafael Pascual, que es presidente del Círculo, para que los reciba. La verdad que para mí es un gran honor hoy darle las bienvenidas en el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Esta es una organización creada en 1964 y legalizada por ley en 1975. Quiere decir que el año que viene, este año estamos cumpliendo 50 años de la creación y el año que viene vamos a cumplir 50 años de la ley del Círculo de Legisladores, que es un organismo que nuclea a los legisladores nacionales en actividad, con aquellos que hemos cumplido el mandato, una de las pocas entidades de este tipo en el mundo que tiene esas características, ya que la mayoría nuclea exclusivamente a los mandatos cumplidos. Tenemos como objetivo funciones fundamentalmente didácticas y de defensa del prestigio del Poder Legislativo, algo que cuesta bastante, no porque no lo tenga, sino porque hay una prédica constante en contra de las actividades legislativas. Esta es una casa eminentemente política. Nosotros creemos en la política como herramienta de transformación de las sociedades. Tenemos una serie de actividades y tenemos nuestra obra social que preside el diputado Roberto San Martino, la Mutual que preside el diputado Miguel Saredi, la Fundación que preside la diputada Marita Goni y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Exteriores que preside el diputado Humberto Rollero. Tenemos convenios con 25 universidades nacionales públicas y privadas y desarrollamos una actividad que es el cambio de roles, donde concurren estudiantes universitarios de todo el país. Así que yo quería dejarles este pequeño mensaje. Desgraciadamente me tengo que retirar, les pido disculpas, pero quiero decirles también que nuestra conducción y la conducción del periodo anterior y la anterior han sido fundamentalmente pluripartidistas. En esta comisión directiva están representados todos los partidos que tienen representación parlamentaria y aún propio de una característica de la Argentina, los diferentes matices de esos partidos. Así que muy bienvenidos a esta casa, les agradecemos la presencia y quiero destacar que lo que hoy estamos reivindicando es el fruto del trabajo de muchos amigos que yo quiero sintetizar en la felicitación a la diputada Lucía Alberti, que ha sido de alguna manera el alma mater de esto. Así que muchas gracias y buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gustavo Zunino, el desdichado director académico de este posgrado en Derecho Parlamentario Aplicado. ¿Por qué aplicado? Porque el derecho parlamentario muchas veces se declama, pero no se lo conoce mucho. Y como ustedes saben, es un derecho autónomo, ya se estudia prácticamente en la mayoría de las facultades de Derecho como una materia autónoma
dentro de lo que es la rama del derecho constitucional y derecho político. ¿Y por qué hablamos de un posgrado en Derecho Aplicado? Sinceramente porque nosotros tratamos de desnudar a través de nuestro trabajo la falencia que tienen los distintos parlamentos, entre ellos el Parlamento argentino. Por eso hemos convocado una serie de especialistas, personas notables, que están al tanto de todas estas cuestiones. Mucha gente en el país dice el Congreso Nacional está en deuda con la ciudadanía a partir de esta nueva etapa de la democracia que ya cumplió desde 1983 a la fecha muchos años, casi 40 años, 41 años. Es verdad, puede ser que el Parlamento argentino esté en deuda en algunas cosas, pero en otras cosas ha avanzado muchísimo, mucho más de lo que nosotros creemos. Somos catalogados uno de los parlamentos o uno de los congresos mejores dotados en el mundo y uno de los más actualizados. Sin embargo, hay deuda, hay que reconocer. Una de esas deudas, por la que yo siempre reclamo, es la ley de extinción de dominio, por el tema del narcotráfico y el narcolavado o todo el dinero negro. Y otro tema que necesita fluir y establecerse como norma general obligatoria es la ley de ficha limpia, ¿sí? Y esto me incluyo, y esto va dirigido a toda la masa del pueblo argentino en general y en particular a los dirigentes de toda clase, sean políticos, gremiales, profesionales, etcétera. Yo creo que esas son las grandes deudas. En las otras noches recordábamos con un amigo que fue con Dante Caputo, el distinto canciller del doctor Alfonsín, con quien tipeamos por primera vez en el año 1990 el primer proyecto de ley, la ley de extinción de dominio. Nunca se trató. Y con la ley de ficha limpia la tipeamos con Alfredo Bravo, también Dante Caputo y otro diputado que bien no recuerdo, que tampoco se trató. Si bien hay muchos proyectos en estado parlamentario, desde acá le pedimos por favor a los señores legisladores que se pongan el saco y a la altura de las circunstancias y sancionen una buena ley de extinción de dominio y una buena ley de ficha limpia. El pueblo lo está reclamando. El Parlamento tiene que estar a la altura de las circunstancias. Habiendo terminado de estas breves palabras, quiero presentarle a los panelistas de esta jornada abierta, participativa, con el tema específico que son, digamos, los problemas derivados de las catástrofes humanitarias. Los panelistas van a ser Gabriel Fuchs, a nuestra derecha, expresidente de los Cascos Blancos 2003-2013, una persona con vasta experiencia en el tema, ha sido legislador porteño y secretario de Seguridad entre 2019 y 2021, embajador en Ecuador y actual legislador del Parlasur. Mariana Rabanal, a mi derecha, abogado y especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, adjunta en la Cátedra de Derecho Humano y Derecho Constitucional Público y Derecho Constitucional, adjunta en la materia de Auschwitz a la ESMA, Criminología del Genocidio en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Sí? A mi lado izquierda, mi compañero de cátedra y amigo de muchísimos años, Rubén Bondonsis, abogado de la UBA, un excelente alumno, magíster en Sociología Jurídica, en Teoría y Práctica de Elaboración de Normas Jurídicas, o sea, es una persona que sabe mucho de normas, doctorando en Derecho y en Sociología Jurídica, profesor de posgrado de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Además de ello, se ha dado tiempo para escribir, publicar variados artículos y libros y es investigador jefe de no me acuerdo bien el... Codirector de un programa de la Facultad de Derecho. Al extremo izquierdo está Fernando Frachelli, un periodista profesional, todos lo conocen. Desde 1989 se desempeña como tal, especialista en periodismo político y parlamentario. Tuvo numerosos premios y menciones, no vamos a enumerarlos porque son largos. Eso sí, tiene una mención especial que es la de mención de honor de Domingo Faustino Sarmiento que otorga el Senado de la Nación en 2019. Te felicito, falté, nunca me enteré. Licenciado en Comunicación Social,
secretario general de APERA, Asociación de Periodistas de la República Argentina, y bueno, es un periodista con experiencia y que también ha estado en zonas de conflicto, o sea que tiene la experiencia real de este tema de las catástrofes humanitarias. Dejo con ustedes a los panelistas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Círculo, a Pascual que se retiró, a mi compañero del Parlasur aquí presente, Ricardo Branda, con el que venimos peleando las dificultades que se ponen a la representación política, y nosotros estamos viviendo cómo se pone en cuestión las dificultades y las trabas a la representación política del voto popular. Y bueno, ya lo mencionó también Pascual, hay una tendencia en general a desgastar todo lo que tenga que ver con los esquemas legislativos, y por eso me estoy muy contento de estar justamente en una de las casas donde se respira esa lógica democrática y representativa. Así que muchas gracias por haberme invitado. Como se presentó, voy a ir lo más directo posible. Tuve casi 11 años a cargo de los cascos blancos de Argentina, el periodo más largo, desde que fueron creados en el año 94. Su primer presidente fue Octavio Frigerio, muchos conocerán esa etapa fundacional. Aún hoy, en el seno de la motosierra, sobreviven los cascos blancos, transformados en una pequeña oficina, pero aún sobreviven porque hay una cantidad invaluable de compromisos internacionales que le dan sustento y que haría muy difícil, aunque bueno, estamos asistiendo a cosas que parecen muy difíciles y sin embargo las vemos. El debate, yo cuando hablábamos con Lucía, cómo titular el tema, yo dije, es un debate político. El debate humanitario es un debate político, claramente. Es un debate político, es un debate histórico, es un debate cultural y es un debate también específico, porque lo humanitario tiene especificidades que además los otros expertos que están en la mesa seguramente van a desarrollar. Pero hay una fecha que yo quiero poner como referencia, que es la fecha de la creación de cascos blancos, pero que también es una fecha epicéntrica de esto que yo llamo el debate humanitario, que podría ser el año 94. ¿Por qué? Bueno, ustedes recuerdan, en el año 93 se escribe, hay un filósofo, historiador, que escribe El fin de la historia. En el 89 había caído el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín ponía al mundo en una perspectiva de un optimismo o de una supuesta lógica que determinaba que la historia, tal como que se concebía, la historia de la confrontación, veníamos de 2 guerras mundiales y la Guerra Fría, entraba en lo que se podía ver, o a lo mejor suponer, como un progreso con cierto optimismo, ¿no? en una lógica que era distinta a lo que esta etapa anterior había determinado. Un poco el fin de la historia está referido a eso, no a que la historia terminaba, sino al fin de la historia como lógica, como la motorización de la confrontación. El mismo año, al año siguiente, sucede un genocidio tremendo en Ruanda, con más de un genocidio con origen tribal, con origen colonial, de contradicciones acumuladas desde la etapa colonial, entre los Hutus, los Tutsis, bueno, lo que recordarán, hoy es un genocidio casi olvidado, de hecho, la situación donde más de 1,5 millones de personas mueren. Entonces, esta idea de un progreso optimista aparece contrastada contra una realidad sofocante, que es que 1,5 millones de personas pueden morir en ese contexto sin que las Naciones Unidas, que intervienen a través de cascos azules en ese proceso, pueda hacer absolutamente nada. Este es el contexto también. Es un contexto en el cual se produce la Primera Guerra del Golfo, otro dato histórico, en el cual comienza un modelo de confrontación que hoy sobrevive, hoy tiene consecuencias, no vamos a un largo análisis histórico-político de eso, pero que, como dije, fue esa Primera Guerra del Golfo la que plantea una lógica de alineamientos internacionales. En ese momento gobierna Menem en Argentina, Menem decide tomar una postura en eso, que fue la participación en la Primera Guerra del Golfo, pero con una lógica absolutamente distinta a la que se vive hoy de alineamiento. También hay una visión humanista, o al menos complementaria, de lo que fue, de lo que era esa lógica de alineamiento puro. Hoy, cuando se habla de alineamiento, no importa
Si hay muertos, si hay heridos, si hay masacres, si hay genocidio, nadie está discutiendo sobre estos temas, ¿no? Se habla solo de un alineamiento, y en aquel momento ese alineamiento incorporó una idea, lo que yo creo que es una excelente idea, fue una brillante idea, se la disputaron muchos, Bursaco y otros de los asesores, muchos a mí me han contado que ellos fueron los creadores de la idea a lo largo de todo el tiempo que me tocó a mí interactuar, sea quien sea que la haya tenido, la idea consistía en lo que era el incipiente debate humanitario que comenzaba a darse, y ahora vamos a ir al concreto de qué es el debate humanitario, que la Argentina, en ese posicionamiento que tenía en el nuevo orden mundial que se estaba gestando a partir del 89-90, pero más claramente a partir de esta situación, podía insertarse también con una herramienta de tipo humanitaria, pacifista, de cooperación, basado en una lógica de la cooperación sur-sur, que es uno de los componentes importantes para entender qué fueron los cascos blancos, la lucha contra el hambre y la pobreza, que enunciado así, por supuesto, todos estamos de acuerdo. Hoy ese debate sobre el hambre y la pobreza todavía subsiste. Entonces alguien propone que la Argentina, con ese compromiso internacional y con ese apalancamiento que daba la forma en que la Argentina se había planteado en estos sucesos posteriores a la caída del muro de Berlín, pudiera tener algún tipo de participación. Alguien le habrá dicho, es conocido, y que podía alcanzarse hasta el Premio Nobel de la Paz en esa lógica, era real que alguien lo dijo, pero no era una mala idea, era una excelente idea, y la prueba está que aún hoy, pasado todos los avatares que hemos pasado, situaciones de máxima complejidad, sobrevive. Hoy resistiendo, más que nunca, resistiendo a la idea y el concepto, insisto, aferrado mucho a los compromisos preestablecidos internacionalmente. Pero como tengo diálogo con el actual presidente de Cascos Blancos, que ha quedado subsumido a una pequeña oficina dentro de una cancillería en absoluta crisis, no hace falta que yo haga un largo detalle, basta leer los diarios desde la mañana hasta la noche y ver los cambios de posicionamiento sobre temas de profundidad y envergadura estratégica, sistemáticos, los análisis simplistas sobre temas de altísima complejidad, que se dan cotidianamente. Hoy mismo ha habido un cambio de posición, no sé si decir por suerte, sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que la Argentina había votado en contra. Bueno, en esa Cancillería, que no hace falta que desarrolle mucho más, sobrevive todavía. Es decir, que la idea fue buena, ¿no? Cuando una idea sobrevive al nivel de virulencia que tiene el debate político en la Argentina, tantos periodos, es una buena idea. Primera cuestión para entender. ¿Qué es el debate humanitario? ¿Qué es el debate de la asistencia humanitaria? Bueno, acá primero hay que diferenciar algunas cuestiones. Siempre hay lo que se han llamado los desastres naturales, históricamente, y luego están las situaciones que las guerras y la violencia antrópica, es decir, provocada por el hombre, generan. En ambos dos casos a veces se vinculan. Por ejemplo, en los desastres naturales, llamados naturales, que hay en Haití, solo son comprensibles a la luz del colonialismo francés, porque el colonialismo francés taló hasta el último árbol que había en Haití, y eso lo puede uno ver sobrevolando en helicóptero la frontera entre Dominicana y Haití, y ver que de un lado es marrón y no hay un árbol, y del otro lado es verde y hay ¿Eso qué fue? Bueno, eso fue la deuda. Estoy usando un ejemplo, pero es un ejemplo muy cercano, porque Haití ha sido una lógica muy cercana para la presencia de cascos blancos y para la Argentina, por la cercanía, porque es un país en última instancia de América Latina y el Caribe. Entonces, cuando llueve una gota, esa gota no se esponja, y cuando llueve una tormenta tropical, se inunda Haití o se genera una situación. Además, la vulnerabilidad, el otro concepto importantísimo que aparece en los 90 es el problema de la vulnerabilidad en los desastres. Los desastres dejan de llamarse naturales y se incorpora un concepto que son los socionaturales. ¿Qué es un desastre socionatural? Es que es más fácil que un huracán que está dando vuelta por el Caribe, cuando golpea en Cuba, no voy a hacer una discusión sobre el sistema político cubano, estoy diciendo sobre la protección de sus ciudadanos. Se provoca un impacto, y estamos hablando quizás
de hace unos años, ese mismo huracán pega un giro y pasa por Haití y mueren miles de personas. Entonces, la vulnerabilidad de la población es el pasto seco en el cual arde la crisis humanitaria con mucho más. Yo recomiendo un libro que es muy interesante, para los que quieran, no voy a hacer, hay poco tiempo para hablar, Zygmunt Bauman, Daños colaterales. Él habla de esto estrictamente y voy a citar solo algunas frases para que me parece interesante como introducción. Bauman fue un analista de cómo la debilidad de la cadena es lo que da sentido a la cadena. Es decir, para entender la crisis en una cadena hay que ir a la vulnerabilidad. Él dice cosas como, dice muchas cosas, así que vamos a buscar. En apariencia, los riesgos son neutrales cuando hablamos de los desastres, ¿no? Y no apuntan a un blanco determinado, por lo cual sus efectos son azarosos. Sin embargo, en el juego de los riesgos, los dados están cargados. Existe una afinidad selectiva entre la desigualdad social y la probabilidad de transformarse en víctimas de las catástrofes, ya sean ocasionadas por la mano humana o naturales, aunque en ambos casos se diga que los daños no fueron intencionales ni planeados. Ocupar el extremo inferior en la escala de la desigualdad y pasar a ser víctima colateral de una acción humana o de un desastre natural son posiciones que interactúan como los polos opuestos de un imán, tienden a gravitar una tras otra. Es decir, lo que dice Bauman, es lo que yo decía, la vulnerabilidad es la máxima explicación de cómo impacta un desastre. No se puede, hay un debate ahí, claro, hay un debate social, hay un debate geopolítico. Cuando decíamos que hay dos modelos, pero que esos modelos interactúan, porque en muchos casos la situación de un país tiene que ver con su historia. Mencionábamos el caso de Haití, el colonialismo francés, y esto es aplicable. Me tocó, en los casi 11 años que estuve ahí, recorrer el mundo y recorrer la lógica de los desastres en el mundo. Me tocó estar en Katrina, en Estados Unidos, donde el impacto de Katrina fue sobre los sectores más humildes de uno de los estados más pobres de los Estados Unidos, y tuvo 1.800 muertos. Y cuando uno iba con la propia gobernadora y la secretaria de Salud a las morgues donde yacían muertos, a los que no identificaban porque muchos de ellos eran inmigrantes. Y además, en el caso de los inmigrantes, no, la mayoría hispanos, o muchos de ellos de origen hispano, que no hablaban inglés, aunque parezca increíble, porque iban migrando y participando, y por supuesto, y se agrupaban en las iglesias católicas, como es la costumbre mayoritaria. No había ni siquiera materiales para decirle en español, que es por ejemplo, ya pasando a cómo se trabaja en un desastre, qué tenían que hacer cuando volvieran a la casa, qué cosas no tenían que hacer, por qué había que desconectar la electricidad, cosas simples que tienden a ser parte de la prevención y de las catástrofes. En síntesis, en los años 90 se abre un nuevo debate sobre lo humanitario que tiene que ver con esto y muchas otras cosas, pero básicamente con la comprensión, no sé cómo voy de tiempo, si me van, vos me avisás. Ya cerca, ya de 20 minutos. No lo puedo creer. No, bueno. Hay dos momentos en que son el marco de acción de Hyogo, que es en el 2005, me tocó encabezar la delegación argentina, y el marco de acción de Sendai, que fueron incorporando todas estas concepciones al debate político del sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas fue respondiendo y generando en espejo organismos como la Organización de la Coordinación de la Asistencia Humanitaria, como la Estrategia de Reducción de Desastres de Naciones Unidas, y los propios organismos más tradicionales fueron incorporando el tema de la asistencia a los desastres socionaturales, los organismos dedicados a la infancia, los organismos dedicados, y se fueron creando también, en aquellos casos de poblaciones vulnerables, organismos y estructuras de Naciones Unidas que pudieran atender a poblaciones específicas, como es el caso de la población palestina. Naciones Unidas tiene una estructura específica que ahora está en crisis, por muchos motivos. Está en crisis, por supuesto, la idea del sistema de Naciones Unidas como el gran organizador en los últimos años, y lo más probable es que el año que viene veamos una profundización de esa crisis a partir de la asunción de Trump en Estados Unidos.
Recordemos ya que Trump se retiró de la UNESCO y desfinanció la UNESCO en función de la crisis y la situación palestina y de las definiciones, bueno, solo para poner títulos de lo que vamos a vivir en el sistema multilateral y cómo lo argentino no es tampoco casual, de alguna manera, más allá de la exacerbación y la ridiculización, por momentos que nos parezca, en la toma de determinadas posiciones. Entonces, el debate humanitario que comenzó a desarrollarse en esos años, hoy ya ha pasado y atravesado volúmenes enormes. Los cascos blancos argentinos fueron parte de una idea en la cual a un tipo de asistencia vertical, hasta los años 90, en primer lugar, nadie que fuera de un bloque o de otro asistía a una emergencia en un bloque o en el otro. Es decir, cada uno asistía, en el caso del bloque soviético o en el caso de los países que lo que llamaríamos Occidente, no existía esa cosa de la solidaridad genérica y humanística. Era una cuestión política. Eso todavía se mantiene hoy. Cuando fue el tsunami, que fue la mayor tragedia de Occidente, aunque sucedió en Asia, ¿por qué fue la mayor tragedia de Occidente? Porque fue el lugar donde más muertos hubo de pertenecientes a los países de Europa, porque es la zona donde más vacacionan, especialmente los franceses y otros. Hubo alrededor de 20 y pico de mil de muertos de origen europeo, es decir, la mayor cantidad de muertos europeos se produjo en el tsunami. Muchos de los países no aceptaron la ayuda humanitaria porque es un debate político. Me imagino, no sé si será tratado después la cuestión, pero los países, no es que cualquier país acepta como si fuera una ofrenda humanística y adorable la asistencia humanitaria. Muchas veces la lógica de la asistencia humanitaria encubre intervencionismo. Cuando yo estaba en Cascos Blancos, recuerdo que lo que se llamó en ese momento lo que era el Comando Sur, la promoción de la flota que atiende la quinta flota, ¿no? Es la que atiende, ofreció cuidar, y este es el debate que ha planteado la generala Richardson, asistir a los recursos naturales, a las poblaciones, ¿no? Hay un debate ahí de ese tipo de asistencia, es una asistencia intervencionista, en el fondo, cuando también el tema de lo humanitario es un soft power, es un poder blando en el cual, por ejemplo, nosotros íbamos al Caribe a intentar competir con la asistencia humanitaria. En los países del Caribe está el primer ministro y al lado de la oficina del primer ministro está el encargado de los desastres, porque es casi la segunda autoridad en importancia, porque una vez o dos al año un golpe o un impacto va a afectar a ese país de tal manera que todo va a girar alrededor de eso porque viven del turismo o porque viven de situaciones que van a estar afectadas, posiblemente por un huracán o alguna de esas cuestiones. Y normalmente es un militar, que es el otro tema, que sería para largo la discusión del planteo de la militarización de la asistencia humanitaria, pero hay un barco británico, Hospital, dando vuelta durante toda la temporada de huracanes, que empieza en junio y termina en noviembre, por la zona donde están sus ex-colonias, o si no son sus ex-colonias, son países. La pelea en el Comité de Descolonización contra la influencia que eso significa, también tiene un contenido político. Es decir, no es humanitario solo lo que está en discusión. La presencia de un barco militar Hospital, dando vuelta permanentemente, asistiendo, era una cosa que también uno incorpora para la lógica de lo humanitario como parte de un soft power de la política exterior, es decir, de ofrecer cooperación sur-sur de países que nos podemos entender más allá del idioma, de países que no estamos buscando una lógica colonialista o neocolonialista en la asistencia y en la oferta de la asistencia humanitaria. No sé si se entiende este concepto, porque es muy importante. La idea de la asistencia dirigida es una idea que, por ejemplo, la India rechazó, cuando fue el tsunami, rechazó la oferta de la flota, que no sé si era la tercera o la séptima, que es la que está en esa zona, por una cuestión soberana y por una cuestión política. Y rechazó y dice, pero ¿cómo vas a rechazar en el medio de una crisis la asistencia? Bueno, sí, porque las consecuencias de esa asistencia van a ser peores
en el largo plazo a mi lógica soberana y a mi lógica de inserción en el mundo. Y además tengo la capacidad de hacerlo. Bueno, y así sucesivamente. Esto pasa con muchos países. Cuando fue el ciclón, no recuerdo el nombre ahora, en Myanmar, que eso fue en el 2007, 2008, había una dictadura militar que impidió el ingreso de la asistencia humanitaria. Y hubo todo un debate sobre cómo Naciones Unidas había decidido sí o sí, porque había afectado más de miles y miles de pobladores, que se dio, e incluyendo que era una dictadura y que era reconocida y condenada como dictadura en todos los foros internacionales, no se prestó la ayuda humanitaria, salvo hasta el punto en que fue aceptado. Es decir, el tema soberano es un tema que también pesa. La Argentina solo fue asistida una vez en términos humanitarios. Fue en el año 2001. Y no existían normas que permitieran el ingreso de la mercadería, pues si bien hay normas y acuerdos de tipo internacional sobre qué tipo de mercadería debe circular, hay estándares, también ese es otro tema para una larga discusión, incluso con algunas ONG, sobre pensar que lo humanitario es para gente que sufre y está mal, por lo cual cualquier cosa sirve, ¿no? Y entonces juntamos frazadas y hacemos una gran junta de frazadas, no importa si los estándares internacionales dicen que eso es peor, porque puede generar situaciones epidémicas, porque puede generar, y entonces, pero con una lógica a veces de clase, también hay que decirlo, se plantea que la asistencia humanitaria sirve en cualquier caso. Eso no es así, hay miles de estándares que no voy a desarrollar ahora porque es muy largo, acuerdos, hay un proyecto de Esfera que viene hace 40 años desarrollándose, donde están los principales organismos estatales, no estatales, de la asistencia humanitaria a nivel mundial. Hoy, al día de hoy, después del marco de Sendai, que fue un acuerdo internacional que profundizó estas ideas de la vulnerabilidad, que profundizó estas ideas de la soberanía, que profundizó la lógica de la coordinación en la asistencia humanitaria. Después de eso, se supone que hemos atravesado una gran situación o grandes momentos que deberían estar estandarizados. Yo creo que ese debate se está dando ahora también, porque después hubo, cuando fue el terremoto de Haití, lo que se llamó también, lo que yo llamo el mercado humanitario, ¿no? Cuando llegamos, como pasó a ser, después de Hyogo y después de los 90, pasó a ser rentable en términos de cooperación internacional y en términos de aportes privados, participar de la asistencia humanitaria. Cuando llegamos a Haití, en el medio del terremoto, situación tremenda, desde el avión se veía, hacía 3 días que había pasado el terremoto, todavía el polvo cubría, estaba en suspensión en el aire. Había 800 organizaciones de asistencia humanitaria tratando de ser coordinadas por la Organización de Coordinación de Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas, con quien nosotros veníamos trabajando. Solo 7, cuando quisieron territorializar y dividir el territorio para que cada uno pudiera estar, solo 7 de esas 800 pudieron efectivamente ir al territorio y mantener. Nosotros montamos un hospital y otros países pudieron hacerlo, países, Rusia, no es que era un problema Estados Unidos. Es decir, agencias con experiencia de trabajar concatenadamente. Es decir, hay también un negocio a partir de los 90, a partir de los 2000, en el tema de la asistencia humanitaria, porque califica la asistencia humanitaria como una lógica que puede permitir, bueno, hay varios casos, ¿no? Los topos mexicanos, etcétera, que es bastante largo de contar. No quiero extenderme más porque traté de hacer muy comprimido y rápido, por lo menos despuntar cuáles son, por qué es un debate político, ¿no? Por lo menos poner los títulos. Imaginen que cada uno de estos títulos tiene para un rato largo cada uno, pero esa era mi intención. Mi intención era poner en agenda que cuando hablamos de lo humanitario estamos hablando de temas políticos, de temas normativos, de acuerdos internacionales, de diplomacia, de valores que se han ido actualizando en los últimos años, de ideas ficticias que han sembrado error en el pensamiento ese, y que la asistencia humanitaria en los desastres socionaturales, la asistencia a las situaciones de conflicto, miren, lo que está en discusión con el Tribunal Penal Internacional, me imagino que la doctora lo explicará mejor, no es si hubo un grupo terrorista o no hubo un grupo terrorista. Lo que está en discusión es el problema de la asistencia a la población civil.
Eso es lo que está en discusión, por lo cual ha sido declarado Netanyahu en estos días. No es por la respuesta israelí a lo que Hamás hizo. Es porque en el contexto de la respuesta se está privando de derechos que están ya sustanciados a nivel de todos los países y a nivel de todos los acuerdos internacionales, y que deben ser cumplidos y que no están siendo cumplidos de ninguna manera. Digo, para poner el debate en el día de hoy y no dejarlo solamente en el pasado de los 90. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy claro. Gracias, Gabriel. A continuación, la doctora Rabanal va a hablar sobre la perspectiva de género en el derecho internacional humanitario y de refugiados. Recuerdo que una vez que terminen los panelistas pueden hacer preguntas, se puede armar un debate, lo que ustedes quieran. Por mi parte, yo me debo retirar porque tengo otro evento. Muchas gracias. Gracias en especial a Lucía, que fue quien me convocó a participar de esta clase abierta. Coincido con las palabras de mi antecesor en que tanto el derecho humanitario como el derecho de los refugiados es una cuestión política, es una cuestión social. No nos olvidemos que son dos ramas del derecho internacional público, donde el principal sujeto del derecho internacional público es el Estado, y el Estado tiene sus principios, tiene su territorialidad. Esto que él explicaba de la soberanía, el Estado es soberano para poder aceptar o rechazar la ayuda humanitaria, ya sea de organismos internacionales o la ayuda humanitaria de las distintas ONGs que se fueron desarrollando a lo largo del mundo, ¿no? Y también de los pactos, tratados, convenios que se fueron suscribiendo cualquier Estado a lo largo de su historia, ¿no? Nosotros cuando hablamos de derecho humanitario tenemos que partir de dos grandes convenios a los cuales la Argentina adhirió, que son los convenios de La Haya, que se limita nada más que a lo que eran las armas y los métodos de combate, y después lo que son los derechos de Ginebra con 5 protocolos que fueron variando, ¿sí? Y que el derecho humanitario, más allá del cambio, para mí hubo dos grandes cismas en lo que es el derecho humanitario. Uno que fue tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y después sí lo que fue la independencia y los distintos genocidios que se fueron dando en la década del 90. Yo te voy a tuitear, perdón, ¿no? Vos hablabas del genocidio de Ruanda. Bueno, lo mismo pasó con los países que se fueron independizando de la antigua, lo que era la antigua Unión Soviética. En el caso del derecho humanitario tenemos hacer también la distinción de lo que es cuando se trata de conflictos armados entre dos o más países, conflictos armados internos, y también el derecho humanitario en lo que son las catástrofes naturales, ¿sí? Y después, por el otro lado, también tenemos otra rama importante, que es el derecho de los refugiados, que también tuvo su cisma después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo que cambiar lo que era el concepto de refugiado. Cuando se
se empieza a hablar del derecho del refugiado, se hablaba de todos aquellos que habían sido víctimas de la Segunda Guerra Mundial, que habían tenido que exiliarse por cuestiones de raza y de religión de los distintos países que entraban en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y después, a partir de la década del 70, ya con la formación de la Oficina de los Refugiados y la formación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cambió que el concepto de lo que es refugiado. Acá más o menos, yo después a Zunino, para el que le interese, le voy a dejar, le voy a pasar el paper para el que le interese poder armarlo, poderlo leer. El ser refugiado no es únicamente ser una persona extranjera que por una cuestión de voluntad decide, o por una situación económica o por una decisión particular, irse a otro país. El ser refugiado es el hecho de abandonar todo, es vivir en el exilio, es perder los lazos con la comunidad, es perder los lazos con su familia. Y hay muchos motivos que a uno lo llevan a convertirse en un refugiado o pedir asilos políticos, ¿sí? Puede ser que se trate de producto de los conflictos armados, puede ser que se trate de persecuciones por raza, religión, orientación sexual, por situaciones de violencia, y que en esto yo tengo una mirada bastante políticamente poco correcta. Cuando hablamos de los refugiados y el asilo a los refugiados, la gran mayoría de los países le suelen poner enormes trabas. Yo creo que Argentina es uno de los pocos países que se caracteriza en ser muy humanitaria y muy generosa a la hora de darle asilo. Por eso tenemos, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido enormes olas migratorias, ¿sí? Esto así tipo una introducción. Lo mío es más, pero el resto del mundo se le pone demasiadas trabas para darles asilo a las personas que van en calidad de refugiados, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver, tanto en los conflictos, ahora sí me voy a adentrar en lo que es la perspectiva de género de estas dos ramas del derecho internacional público. Yo ya había dicho que el derecho internacional humanitario, como el derecho internacional de los refugiados, forma parte del derecho internacional público, y que tiene sus fuentes en tratados internacionales y en lo que se llama el derecho de gentes, en los usos y las costumbres. Pero creo que al día de la fecha no hay una coordinación armónica de el derecho
internacional humanitario de los refugiados con los tratados internacionales que velan los derechos de las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y sobre todo de las diversidades. ¿Sí? Si lo vemos en los casos que son de conflictos armados, podemos estar en presencia, por ejemplo, de cómo las mujeres son utilizadas como cuerpo de guerra, son víctimas de violaciones que en los marcos de conflictos armados, las violaciones son crímenes de lesa humanidad. Cómo son obligadas a casamientos forzosos, como niñas que todavía no han tenido su primera menarca son obligadas a casarse, cómo son víctimas de violaciones y después son rechazadas por el caso de África, por ejemplo, que es países tribales, son rechazadas por las propias tribus, entran ejércitos paramilitares, las secuestran, las violan, y después esas mujeres son rechazadas por su propia tribu o por su propio clan. Otro de los temas es también los embarazos forzosos. Otro de los temas que afecta a las mujeres en los conflictos armados es la extinción de la etnia, la extinción de la raza a la que pertenecen, con los cuales también son víctimas de las mutilaciones de sus órganos genitales. Las niñas pasa exactamente lo mismo. Los niños son apropiados y algunos son víctimas de la trata de personas, del tráfico sexual, y en el tema del derecho, cuando hablamos de las olas migratorias, hay muchos casos en que las primeras en dejar sus hogares son las mujeres. Y también hay que buscar las rutas seguras para poder irse de su país de origen. Y no siempre esas rutas seguras existen. Y terminan también siendo víctimas de la trata de personas, siendo víctimas de violaciones, siendo víctimas del tráfico sexual. Y hay muchas mujeres que migran dejando a sus hijos y principalmente dejando a sus hijas mujeres, porque saben de que no todas las rutas migratorias son seguras. Entonces, hasta en los propios asentamientos de los refugiados también se producen situaciones de abuso y situaciones de violencia de género, tanto a las mujeres, a las niñas y a los grupos LGTBQ+. Acá la tengo a mi hija para que me corrija cuando digo las siglas. Y poniéndonos en lo que está pasando en algunos temas actuales, yo traje de ejemplo, por ejemplo, el conflicto armado de Gaza. Y voy a dar una mirada de los dos lados, ¿sí? Desde el momento en que se hace el atentado y el secuestro, el trato que el grupo Hamás hizo a las mujeres israelíes no es el mismo a que se le hizo a los hombres israelíes, ¿sí? Las mujeres israelíes que fueron secuestradas
algunas que siguen secuestradas, otras que fueron liberadas, han dado testimonio de que fueron violadas y que fueron filmadas las violaciones. Algunas fueron publicadas y que el gobierno israelí no le dio difusión, y que las van moviendo constantemente de zonas, las que todavía siguen secuestradas, las van moviendo constantemente de zonas, y son cuerpos de guerra, son realmente cuerpos de guerra. Y desde el lado de la población palestina, también son prisioneros. Las mujeres son prisioneras de los grupos terroristas como Hamás, y también son víctimas de los ataques del lado israelí. Entonces acá estaba mirando que lo que el ONU Mujeres define que lo que está sucediendo en Gaza es lo que ellos denominan la militarización de los cuerpos de las mujeres, ¿sí? No solamente por parte del Hamás, sino también por las mujeres que las mujeres palestinas que están sufriendo una grave crisis de desprotección, porque la ayuda humanitaria no llega, y es insuficiente. Dicen que hay alrededor de, en la actualidad, más de 25 organizaciones de ayuda humanitaria y que prestan kits de higiene, paquetes de alimentos, apoyo psicosocial, servicios esenciales, y que hay una escasez inmensa de fondos. También lo que no hay es representación femenina, no hay representación de mujeres que les puedan dar contención a las víctimas en los conflictos armados. Entonces me parece de que tiene que haber una gran presencia en todo lo que son las ayudas humanitarias de las mujeres, y darle a las mujeres a las cuales se les va a brindar la ayuda humanitaria, que esas mujeres también tengan voz y puedan participar de la ayuda, porque en definitiva son las que conocen el territorio, son las que conocen la cultura, son las que conocen sus tradiciones, y no se les da ese protagonismo. Voy con otro ejemplo, el caso de las olas migratorias. Las mujeres migrantes, hay un gran número de mujeres migrantes de países de Centroamérica y del Caribe, y las mujeres migrantes sufren, además de esto, de las rutas seguras, abandonar su hogar. Hay muchas mujeres, inclusive por ejemplo en el caso de El Salvador y de las mujeres que eran víctimas de las maras porque estaban casadas con miembros de las maras y sufrían violencia doméstica, violencia de género doméstica por parte de sus parejas, y han tenido que abandonar El Salvador, también dejando sus hijos, dejando absolutamente todo. Y insisto, el tema de las rutas seguras de migración se tienen que enfrentar con pandillas, con narcotraficantes,
con violencia sexual, con pandillas que castigan a las mujeres, a los niños, a las niñas y a las diversidades, ¿sí? Por ejemplo, según el último informe sobre trata de personas, los tratantes, por ejemplo, en el Caribe se dirigen hacia las mujeres migrantes, particularmente de origen de Jamaica, Guayana y República Dominicana. En Costa Rica, las personas LGTBQI+, específicamente las personas transgénero, son vulnerables a la trata de explotación sexual. Las mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países latinoamericanos son identificadas en Costa Rica como víctimas de no solamente de la trata sexual, sino también de la servidumbre doméstica. Y también vemos que cuando llegan a un lugar donde se les da asilo, donde tienen un refugio, también son víctimas de la discriminación. Entonces tenemos una problemática transversal. Son discriminadas por ser mujeres, son discriminadas por ser mujeres, son discriminadas por ser migrantes. Y con el tema de las diversidades pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y más cerca, esto del DANA, no sé si vengo muy mal de tiempo, con el tema de DANA, la población de Valencia, que tiene una organizaciones y ONGs y una militancia feminista bastante presente, han denunciado de que se recrudeció la violencia doméstica, se recrudeció la violencia de género, que no se les toma, como se ha cerrado todo, no se les toman las denuncias, que han dejado de funcionar las medidas cautelares de no contacto con los violentos. Y de hecho, el día domingo salieron a manifestarse porque han subido las cifras de femicidio desde el fenómeno del DANA y las agresiones sexuales. O sea que calculan que desde el 29 de octubre al día de la fecha se potenciaron alrededor de un 20% las agresiones sexuales y las violencias domésticas. Entonces, creo que la vulnerabilidad de las mujeres en todo lo que es el derecho internacional humanitario, en todo lo que es el derecho internacional de los refugiados, en todo lo que es las políticas de asilo de los países como sujetos soberanos, la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, los niños, los adolescentes, las diversidades, son invisibilizadas, ¿sí? Así que tendríamos que reflexionar y que todos los conflictos armados, todos los desastres naturales afectan a la humanidad, pero siempre nos afectan más a las mujeres, a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes y a los grupos LGTBQ y más. Así que bueno, nada, les agradezco infinitamente el poder dar mi perspectiva
no tanto académicas, porque para eso están los papers, sino mi perspectiva como una férrea militante del feminismo y de los derechos de las mujeres, las niñas y los adolescentes, y por más que sea una persona hetero, cis, de las diversidades. Muchas gracias a todos. Muy bien, le damos la palabra ahora a Fernando Fratelli, que va a hablar, a Rubén Donce, que va a hablar de multiculturalismo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Les agradezco mucho al Círculo, a la diputada Alberti y al posgrado del que también me prestigio en ser profesor, así que y es un gusto también encontrar acá a quienes participan de él. Bueno, les voy a contar una cosa. Yo soy parte de esos programas que empiezan fuertes y con golpes bajos y después viene la miscelánea. Bueno, yo soy la miscelánea. ¿En qué sentido? No puedo sostener este grado de angustia. En realidad, me dedico a la sociología jurídica, entonces mi pauta de reflexión pasa por otros lugares. De cualquier manera, siento, lo digo casi como esas disculpas que uno da por no poder mantener esa tensión que estaba en expectativa y que ha tornado muy interesante los anteriores oradores. Y además les cuento algo muy particular. Se reconfiguró la computadora. Espérenme un segundo que pongo la clave y ya puedo seguir. Bueno, les cuento. Cuando el doctor Zunino me pidió que participara aquí en esta actividad, en realidad me dijo que era como un seminario. Entonces yo preparé algo como para un seminario. Así que por ahí los voy a hostigar un poco con más letra de la que correspondía y no es tanto un comentario. El tema es que él me propone hablar de multiculturalismo y específicamente cuando lo plantea pone significancia del multiculturalismo y consecuencias. A ver, cuando uno habla de significancia, que es una palabra rara, yo no la puse, pero esa palabra de significancia, significancia está haciendo o por lo menos hace referencia al sentido de un significado. Y en sí, cuando hablamos de significados, estamos tratando de poner de relieve lo que es un contenido significativo. Y un contenido significativo es tal cuando la definición que una persona le atribuye a ese encuentra congruencia con la definición que le atribuye a otro al mismo contenido. Y cuando hay conocimiento de esa congruencia. Pero la realidad es que eso es un presupuesto nada más fenomenológico, porque en definitiva hay contenidos que son multívocos. Y justamente el multiculturalismo es ese contenido multívoco, porque tiene una complejidad constitutiva, difiere por ahí las partes en sus alcances, y entonces en lo que coinciden por ahí en términos significativos es en una reducción, en un reduccionismo muy sensible o en algo que es asequible a la comunidad dialógica, ¿no? Entonces es parte de eso. Y el tema es que el multiculturalismo está gobernado por distintas ópticas y por distintos contextos en el que puede ser aplicado. Así que está sujeto a abordajes teóricos y a presupuestos temporoespaciales donde el lenguaje y la historia se van a ver transversalizados por la política, las probabilidades económicas. Lo que es cierto es que se trata de un concepto que se agendó hace mucho, ¿no? Prácticamente hace 40 años
¿Y a partir de qué? A partir de una evaluación académica de demandas sociales que se veían resistidas de reconocimiento institucional y que se insinuaban trascendentes para la sustentabilidad democrática. Ahora, lo que define en gran medida a esta instancia creativa del contenido del multiculturalismo es que en su momento encontraron en este contenido una continuidad con un tipo de lectura política que veía supuestos estables en la gestión del aparato estatal y que se correspondía en realidad con la última etapa de la sociedad salarial, coincidiendo con la estructura de producción industrial y de acumulación capitalista de competencia que estaba ya en plena transformación. Sin embargo, hoy podría decirse que el concepto de multiculturalismo es un concepto roto, es un concepto quebrado, pero no por su falseamiento, sino porque fue trasvasado por la historia. Esto de ninguna forma descalifica el concepto de multiculturalismo. No, lo que pasa es que nos obliga a entenderlo desde otro lugar, desde otra manera, porque nos encontramos con otro tipo de sociedad que está determinada por la lógica de consumo, con un tipo de productividad tecnoinformática y está condicionada por un tipo de acumulación capitalista de concentración global, con lo cual es otro mundo muy distinto que se presentaba en su origen. El discurso sobre la necesidad de atender al multiculturalismo surgió y se fue intensificando con la expansión de la plataforma de los derechos humanos fundamentales y su inserción en los sistemas jurídicos territoriales, generando en algunos casos cambios sustanciales en los bloques constitucionales. El hacer legislativo, en ese caso, conformó un recurso muy importante para darle coherencia institucional a procesos sociales que iban consolidando cambios muy significativos. Hoy obviamente estamos en otros contextos. Nosotros estamos sujetos hoy a la deriva de los navegadores web, ¿no? Y entonces, si indagamos en Google el concepto de multiculturalismo, nos encontramos que una inteligencia artificial nos va a decir que se trata de un modelo de organización social que promueve la convivencia entre grupos étnicos, religiosos o lingüísticos diferentes bajo supuesto de coexistencia, manteniendo sus propias identidades. Divino, está concreto, chiquito, se entiende bien, listo. Ahora, la respuesta es completamente vaga y lo cierto es que se presenta como una definición bastante vacía, porque hay mucho más en ese contenido que merece atención y que no puede estar subordinado a esa tecnoexperiencia del reduccionismo web. Cuando el concepto de multiculturalismo entra en agenda, por lo menos en agenda académica, lo que cobraba relevancia era el análisis de las luchas sociales que desde una perspectiva puramente emancipatoria confrontaba contra la discriminación por el color de la piel, la pertenencia étnica, el origen nacional o las creencias religiosas. Pero también tenía que ver con un momento histórico en el que se intensificaba el reclamo por la preservación de las identidades colectivas, que no se centraba nada más en la lucha de un trato igualitario frente a las garantías constitucionales, sino por el reconocimiento y el respeto de la diversidad. Y entonces ambas posiciones fueron orientando sus objetivos hacia reformas políticas y plataformas legales que consagraran estas pretensiones. Pero hay otra posición que se desprende de alguna manera de las anteriores, pero sin confrontarlas, y es la que se ha dirigido a diseñar transformaciones de entidad más simbólica y de incidencia cultural genérica en la sociedad, a través de la articulación de reformas curriculares en la educación, medidas de acción positiva para el reconocimiento del acervo cultural de las minorías o las prácticas activas antidiscriminatorias llevadas a cabo por las ONGs. El tema es que cuando se paradigmatiza el concepto por un consenso establecido de especialistas, el alcance y la adecuación de las diferentes agendas y conflictos de las distintas sociedades y culturas va quedando permeada por las respectivas instancias de comunicación política y de predominio ideológico. Fíjense que en Estados Unidos, o por lo menos lo planteaba Gerd Bauman, que no es el mismo que planteaba Fuchs, Gerd Bauman decía que en Estados Unidos el multiculturalismo agitó las posiciones que se blandían ya en las luchas civiles de los 60,
con el multiculturalismo. Y entonces se concentró en una lucha por democratizar los espacios culturales, integrando las reivindicaciones de las minorías afro con otras minorías como las de los pueblos autóctonos, las de los asiáticos, las de los latinos, todos reclamando un mejor trato frente a los aparatos de seguridad, el cese de las discriminaciones e iguales condiciones de trabajo, y llevaron su plan de acción bajo la bandera de una resistencia cultural. Y desde su perspectiva, esto lo que planteaban era que se enfrentaban a un tratamiento racista que padecían las minorías, que estaban expuestas históricamente a persecución y estaban sometidas a condicionamientos hegemónicos contrarios a sus culturas grupales. Así que encontraban en ese contexto, en ese momento histórico, el ámbito de reivindicación del multiculturalismo. Pero lo que pasa es que en el mismo tramo, en los mismos tiempos, se fueron incorporando a este espectro otras apreciaciones discriminatorias hacia ciertos contingentes que pudieron ser identificados en base a género, orientación sexual, la discapacidad o la edad, que son aspectos que también fueron considerados en algún momento dentro del ámbito de atención del multiculturalismo, especialmente visibilizados por los estudios culturales realizados por los trabajos de investigación académica sobre minorías y colectivos vulnerabilizados. Y el tema, volviendo al tema de la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad implica una situación en la que un individuo, un grupo, un colectivo se encuentra desprovisto de acciones frente a algo que es intempestivo, que no tiene cómo operar de ninguna forma o que no tiene los recursos para abastecerse, para enfrentar una situación determinada. En este caso, cuando hablamos de históricamente vulnerabilizados, cosa que es muy propio de la experiencia de género, ¿no? Históricamente vulnerabilizada, tiene que ver con situaciones de las que se encuentran desprovistas de formas de operar frente a la opresión a la que se enfrenta. En este sentido, por ejemplo, Nancy Fraser, para la década del 70, proclamaba como una solución multicultural las acciones afirmativas que podían llevarse a cabo contra la homofobia. Y entonces ponía la atención en el trabajo que tenía que realizarse sobre los reparos estéticos que se hacían y el uso de ciertos lenguajes que se atribuían a estas minorías. Sin embargo, en términos del uso del concepto de multiculturalidad, y respondiendo a sus realidades políticas, el multiculturalismo empieza a tomar otro carácter. Por ejemplo, en Canadá tiene otro sentido completamente distinto a partir de los reclamos de los quebecois. El multiculturalismo ahí tomó el perfil de un reclamo político de carácter federal y no de cambios de actitudes culturales. O, por ejemplo, si tomamos la situación de Cataluña o de la Vascongada en España, o de Escocia en Gran Bretaña, ahí el multiculturalismo adopta otro perfil, el de un activismo separatista, más allá de la preservación de sus identidades lingüísticas. Si ya nos quedamos en Europa y pensamos en cómo se configura el tema ahí, durante un largo periodo la gestión del multiculturalismo pasó por articular políticas sociales para los inmigrantes y con eso establecieron programas para incorporar a esos contingentes a una ciudadanía plena, dotándolos de trabajo con una renta digna. Y entonces desplazaron la atención cultural hacia políticas orientadas a establecer una justicia redistributiva y las que estaban destinadas también a incentivar la participación democrática. Claro que estos aspectos cambiaron drásticamente a partir de las nuevas lógicas que se instauraron en este siglo, lógicas que quedaron consolidadas, desde mi opinión, por la combinación de 4 condicionamientos. Por un lado, tenemos que hacer destaque de la Agenda Antiterrorista Internacional instaurada a partir del 11 de septiembre de 2001, que fue implementada por Estados Unidos, pero que conminó a la transformación de la ecuación entre libertad y seguridad a nivel global.
En segundo término, y en gran medida derivada también de aquella, las catástrofes humanitarias, ya sean de carácter bélico o derivadas de hechos de la naturaleza, que combinaron a contingentes importantísimos de indocumentados a estos desplazamientos masivos. En tercer término, las consecuencias de la crisis financiera internacional de 2007 y 2008, que se proyectaron en quiebras, reducciones de empleo, procesos inflacionarios y crisis de precios relativos con un alto impacto en los capitalismos centrales. Y en cuarto término, los procesos de discrecionalidad institucional que se articularon desde la pandemia del 2020, entonces, que son procesos que consolidaron el uso de la excepcionalidad como una mecánica de gobierno, con efectos muy significativos en el campo económico, político y cultural, y lo que ha habilitado las vías de expansión de las derechas extremas a nivel global. Este proceso está enmarcado en el transcurso de 2 décadas y se ha consolidado en el contexto de una transformación muy significativa de las relaciones de producción a escala tecnoinformática y de acumulación capitalista hiperconcentrada a nivel global, que marca el agotamiento del modelo de integración simbólica en base a la solidaridad que otrora tuvo la sociedad salarial de corte industrial del siglo XX. La ruptura, operada por las variables que recién les refería, llevaron a establecer que el sistema de preferencias legítimas dispuestas por los sistemas jurídicos de los estados modernos, que históricamente se articulan la legalidad en favor de sus nacionales, opera instrumentando el derecho contra los derechos ya establecidos, o el derecho contra los derechos de las mayorías. Las crisis económicas y humanitarias derivadas del proceso de globalización o de la confrontación estratégica entre potencias tuvieron un impacto enorme, pero con alcances diferenciados en cada sociedad y promovieron políticas refractarias, incentivando conflictos internos y arbitrando también grietas culturales aparentemente irreductibles. La consolidación de la agenda antiterrorista internacional y las crisis inflacionarias provocaron una excusa bastante eficiente para la transformación del inmigrante en un indeseable, incluso en las sociedades históricamente acogedoras de los contingentes externos para integrarlos a sus fuerzas productivas. El carácter de esta situación ha llevado a un sustancial cuestionamiento del multiculturalismo, que se instrumentó especialmente a partir de las descalificaciones y las teorías conspirativas difundidas por la web por parte de tribus neoreaccionarias. Así que, a ver, yo entiendo que hay que tener en cuenta siempre el impacto simbólico de ciertas consignas. Cuando hablábamos de va a cambiar la historia ahora con Trump a partir de enero en el poder de lo que se supone una potencia hegemónica. Bueno, fijémonos que la consigna Make America Great Again, el MAGA, hacer América grande de nuevo, está cargada de un presupuesto prejuicioso que conmina para su obtención la restauración de los valores hegemónicos y la exclusión del diferente o del que piensa distinto, lo que se reproduce también en las consignas neofranquistas de Vox o en propuestas políticas libertarias emergentes en distintos lugares del mundo. En Europa específicamente, lo que se produjo fue un proceso por el que el asedio mediático y la arbitrariedad de los aparatos de seguridad sobre contingentes designados como eventualmente peligrosos por sus creencias o por sus prácticas culturales o religiosas, llevó a una reconstrucción de identidades étnicas, incluso de nativos de hijos de inmigrantes que se han radicalizado de tal forma que han adoptado estrategias de diferenciación cultural contra el orden existente. Y lo que se ha dado en esa reconstrucción de identidades étnicas es que han llegado a integrarse a grupos clandestinos para confrontar a través de la violencia y los supuestos de la violencia en términos de insertarse en grupos terroristas, para confrontar los supuestos constitutivos del mismo orden jurídico institucional que les prodigó acogida a las generaciones de sus mayores. Así que el multiculturalismo
en realidad se ha adaptado a los distintos contextos históricos que se presentaron. En algunos casos se centró en materializar el reclamo de las poblaciones nativas contra las culturas invasoras con prevalencia hegemónica. En otros sirvió para arengar a los nacionalismos culturales y o étnicos, o para reclamos de las minorías de inmigrantes, o para dar causa a demandas de las minorías religiosas contra las hegemonías confesionales. Este mismo autor que yo les refería, Gerd Bauman, puso de relieve que el multiculturalismo en realidad se asienta en 3 vértices referenciales, o 3 puntales para entenderlo. Uno es el criterio Estado-Nación, que está basado en su mito de identidad soberana, que desde una perspectiva romántica refiere que una cultura o una etnia alcanza su emancipación cuando se convierte en nación. El segundo es el que integra el concepto de etnia con identidad cultural. Es decir, y ahí construyen una perspectiva identitaria en base a la sangre de los antepasados, pretendiendo sostener la ficcionalidad del sentido biológico para consolidar sus posicionamientos. Y el tercer vértice es la aclamación de la religión, desde un perfil de integración fundamentalista. Y este sirve de cobertura para encubrir otros conflictos a los que de esa forma reduce a una mera incidencia relativa. De esta manera, aspectos concernientes a cuestiones migratorias, nacionales o de identidad étnica terminan convirtiéndose en conflictos que reivindican absolutismos confesionales y obstan el diálogo político o multicultural. En gran medida en el centro de debate sobre la creación de una nación, la etnicidad y la distinción religiosa está la idea de la cultura y lo que demanda ella en la confrontación multicultural. Así hay defensores de distintos tipos de cultura, de culturas nacionales, étnicas, religiosas, y existe cierta pretensión en señalar que los límites del multiculturalismo están determinados únicamente en esos extremos. Ya me estoy pasando de tiempo, estoy por ahí. Voy a ir un poquito, entonces me voy a adelantar con algunas cosas. Pero hay otros tipos de multiculturalismos que reclaman en esta época probidad operativa a escala global. Por ejemplo, el multiculturalismo corporativo, con el propio reservorio de buenas prácticas, dotados de principios y valores de referencia mercantil, hipotéticamente sujeto a presupuestos éticos consensuados en el ámbito de la gobernanza global. Y por otro lado, un multiculturalismo de base imperialista, que promueve una cultura global y que obvia todo el debate sobre el trato justo a las minorías dentro de las sociedades, proponiendo un orden mundial que sea permeable a todas las influencias. Sin embargo, el tema es que este presupuesto resulta ficticio porque, en lo que respecta a sus beneficios, porque los valores y preferencias de las culturas prevalentes, por sus imperativos económicos y sus subjetivas propuestas, terminan imponiéndose sobre los locales. El predominio de las industrias culturales hollywoodenses y las plataformas de condensación de relatos videados como Netflix, las plataformas noticiosas con alcance global como CNN o Al Jazeera, así como el nuevo alcance comunicacional del streaming y las infinitas estéticas y consumos de los no lugares y de las marcas como McDonald's, Starbucks, donde se imponen modelos de vida, de consumo y de comunicación, más que alimentar la libertad cultural, lo que propician es la supresión silenciosa de las culturas oprimidas. Como dice Zizek, una multiplicidad de opciones de este tipo no afirma la libertad, sino que caracteriza la falta de opciones. Yo había señalado antes que el multiculturalismo resulta un concepto roto y su quiebre, en cierta forma, lo va vaciando de contenido. El instrumento que lo punzó y lo va resquebrajando es el prejuicio de que el reconocimiento de culturas alternativas es un presupuesto ideológico que va en desmedro de las bases culturales de una nación. Y entonces apunta que el desmoronamiento de esa integración conceptual de conjunto arrastra la decadencia y es la fuente de todos los males que afectan a la sociedad. En realidad se toman de una ficción cultural hegemónica del Estado-Nación y esa ficción cuenta con tanta sujeción ideológica por parte de sus agentes como la que acusan a ellos mismos al fundamento propagandístico del multiculturalismo que agitan las minorías.
El tema es que este supuesto de la cultura nacional es solo un legado de la Revolución Francesa, fuertemente adherido a la memoria histórica de la construcción de los estados modernos, que obvia o renuncia al reconocimiento de las diferencias, vinculando a los sujetos solo a la figura legal de su condición ciudadana y que lo enlaza con el aparato de Estado y los derechos comunes que le corresponden. Es una idea que disoció completamente las condiciones materiales de vida de las disposiciones formales. Es una idea que históricamente eludió atender las aristas discriminatorias que podían operarse en la práctica, tanto en condiciones de intersubjetividad como en la relación del sujeto y el aparato público de poder. En la medida que un individuo es discriminado debido a su pertenencia a un grupo determinado, por origen étnico o nacional, o por ser identificado a una categoría descalificada, por su orientación sexual o por necesidades funcionales, por ejemplo, su rótulo puede actuar como un estigma y por lo que puede requerir ser reconocido en su diferencia. Este tema del reconocimiento está muy debatido y está muy puesto sobre la agenda del multiculturalismo. Taylor fue uno de los principales argumentadores al respecto. Y el tema es que lo que va a reclamar en ese reconocimiento es respeto a su identidad y demanda también instrumentos legales para franquear los obstáculos por los que se ve limitado en su proyecto de vida, porque de eso se trata. De tal manera que la demanda de reconocimiento y la necesidad de obtener la aceptación de una identidad cultural como igualmente digna y respetable está precedida por la experiencia de la discriminación. El reconocimiento de la multiculturalidad no es una cuestión de mera tolerancia, no es como la tolerancia a la lactosa, ¿no? Que, bueno, tengo que convivir con ella, una resignación o tomo algún remedio. Obviamente la tolerancia es indispensable, implica respeto de ideas y prácticas diferenciadas, lo que no quita la sugestión a valores de conjunto que demanda la integración de una sociedad. El reconocimiento, como dice Dubet, que es un sociólogo francés, hace 20 años decía, el reconocimiento no se juega de a dos, sino de a tres. Para que los individuos se reconozcan diferentes y acepten esta diferencia, es importante que admitan tener algo en común, algo lo bastante sólido como para que sus diferencias no los hagan sentir amenazados. Y eso lo que demanda es solidaridad. Justamente es un tema, porque las personas resisten mejor las discriminaciones y son más resilientes cuando adhieren a un relato y a un imaginario común al conjunto de la sociedad. Si ese relato ya no puede ser la idea de la nación o de una cultura hegemónica, entonces puede enfocarse en la idea de un derecho que asegure condiciones de igualdad y reconozca las necesidades y diferencias que por su situación ciertas personas requieren. El mérito está en el reconocimiento de la diferencia, donde cada uno tiene derecho a su singularidad, su identidad y su cultura, con la salvedad de que esos derechos nunca pueden ponerse encima de las personas. En síntesis, los derechos fundamentales de las personas y los derechos humanos se imponen necesariamente sobre los derechos de la cultura y de la identidad. Esto tiene que quedar claro porque los derechos de diferenciación cultural pueden aceptarse mientras sean compatibles con los derechos fundamentales que protegen los individuos contra el peso de las comunidades. Por eso no es aceptable el reconocimiento de minorías que reclaman derechos y tratos diferenciales, que sustentan proyectos o valores orientados a la destrucción de otras minorías o que se propongan atentar o alterar los derechos fundamentales de las mayorías. El hecho de que nos convenzamos de que nosotros somos iguales por derecho nos induce a una demanda de justicia y de equidad, ya que es necesario que el principio de igualdad se adapte a esta extrema diversidad de la población y las condiciones de vida que enfrentamos. Pero esta convicción no alcanza cuando se trata de llevar a la práctica políticas de reducción de las desigualdades sociales, porque es posible que justamente ahí las desigualdades se ahonden. Hoy el requerimiento de solidaridad es muchísimo más necesario que en otras épocas, porque los lazos funcionales que sustentaban la antigua sociedad industrial y su correlato de Estado-nación se está deshaciendo. Las economías ya no están acopladas a las naciones. La soberanía en términos de condicionamientos decisorios se ha transferido a otros organismos que están más allá de los estados y los supuestos de integración social son más cuestionables como para reclamar compromisos de la ciudadanía.
Los populismos y las derivaciones ultraconservadoras de las nuevas derechas, que no nos equivoquemos, no es nada más un signo de mal humor. Lo que hacen es recomponer los imaginarios de solidaridad alrededor de una idea de nación ficticia que apela a un orden que se pretende debió haber sido inmutable, donde cualquier premisa diferenciada es símbolo de decadencia. Los reagrupamientos políticos que se remiten a sostener la igualdad de unos y la exclusión de otros mediante la recomposición de un imaginario arcaico, nos obligan a redefinir las políticas de solidaridad, porque las políticas no pueden volverse con obstinación hacia un pasado mítico y definitivamente terminado, que de un individualismo extremo, ni tampoco ignorar que la igualdad siempre implica un imaginario superior de compromiso solidario con valores comunes. En una sociedad plural, donde las culturas y los individuos esperan que se los reconozca como autónomos y singulares, es imprescindible construir los espacios y las escenas que nos permitan referir lo que tenemos en común para así poder aceptar nuestras diferencias. Si logramos esto, la alianza entre el conservadurismo cultural, que siempre es reactivo contra el multiculturalismo, y el liberalismo económico, que se desliga de toda lógica relativa a las condiciones dignas de vida, se orientará, si lo dejamos así, sin más, se va a orientar sin obstáculos a un retorno de las desigualdades sociales que ya creíamos que habían desaparecido. Gracias. Le damos la palabra ahora a Fernando Frachelli, que va a hablar sobre comunicaciones. Ahí está. Bueno, primero agradecerle al Círculo, agradecerle a las autoridades del Círculo, a Rafael Pascual, a Lucia Alberti, a Cristina Guevara, a Marita Goni, a Carlos Branda, a Ricardo Branda, a todos los que hacen el posible también llevar adelante, no solo el Círculo, sino también llevar adelante lo que pudimos vivir a lo largo de durante todo el año, en el caso mío particular el último semestre, que tiene que ver con las clases que se han dado en el posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Me parece que es sumamente interesante, que es sumamente importante y gratificante para todos, para los que pudimos dar clases, para los que lo organizaron y para los alumnos. Me parece que también fue un momento importante. Exactamente. Un aplauso también. Bueno, cuando el doctor Zunino me propuso hacer una charla vinculada con el tema de las crisis humanitarias y demás, y las consecuencias, bueno, a mí se me ocurrió pensar un poco en el tema de la comunicación. Lo escuchaba a Gabriel con toda su experiencia respecto al tema cascos blancos, y es sumamente importante, más allá del trabajo logístico que se hace desde el punto de vista del Estado, la comunicación. Para los periodistas, lo que nos piden permanentemente en el caso de tener que ir a hacer coberturas en hechos de catástrofe humanitaria, sean por cuestiones de guerra o sea por cuestiones naturales, es tratar de acotarnos a lo que es un protocolo, conocer ciertos protocolos que lo maneja y que están prácticamente establecidos en la UNESCO y están establecidos en las Naciones Unidas, y eso es como unos datos centrales y principales. Yo tuve la experiencia, el doctor Zunino también hablaba de alguna experiencia que yo tuve. Yo tuve dos experiencias de lugares donde hubo crisis humanitarias. Una tiene que ver con un curso que pude hacer y desarrollar a lo largo de un mes en Israel y en Palestina respecto al periodismo en áreas de conflicto. Y ahí lo que se vio, la gran diferencia que hay entre los dos estados, entre Israel por un lado y por el otro lado la situación que se ve o se vive en el pueblo palestino.
permanentemente lo que señalan desde, digamos, el lugar o el sector de mayor debilidad, si uno lo compara entre ambos estados, entre Israel y Palestina, desde el lado palestino, permanentemente tratando de recostarse a lo que son políticas de acompañamiento de Naciones Unidas y programas de acompañamiento de Naciones Unidas. Eso es lo que tiene que ver con una de las experiencias que me tocó vivir y llevar adelante desde el punto de vista académico y profesional. Esto fue en el año 1999 y fue una beca que brindó la Cancillería de Israel y la verdad que nos abrió mucho las puertas para conocer el conflicto más allá de lo que es el conflicto político, sino el conflicto también, las consecuencias del conflicto humanitario de un lado y del otro lado del Medio Oriente, tanto por el lado de Palestina como por el lado de Israel. Y la otra experiencia que tuve fue casualmente con los cascos blancos. Fue antes que Gabriel sea presidente por largos años de Cascos Blancos. Mi experiencia fue trabajar y compartir una cobertura con los Cascos Blancos en Angola, en Luanda. Pasé ahí unas navidades del año 96 y lo que nos llamó más la atención a todos los periodistas que estábamos haciendo esa cobertura, estuve a punto de ir a Ruanda también el año anterior, pero bueno, después situaciones de achique de gastos de las delegaciones, recién pude viajar al otro año con los cascos blancos y fuimos a Angola. Lo interesante, primero, cómo se valoriza el trabajo de los cascos blancos argentinos en el exterior. En cada uno de esos rincones del mundo donde lo único que tienen esas poblaciones, que hay que ponerse y ubicarse en una población que tiene una situación crítica. Para que lleguen cascos blancos es que hay una situación crítica y que superan, en algunos casos hasta conviven con los cascos azules, que es lo que pasó, por ejemplo, mi experiencia en Angola era convivir con cascos azules y cascos blancos, porque había crisis, por un lado humanitaria, pero también había situaciones críticas desde el punto de vista militar. Por el otro lado, aquellos que forman parte de los cascos blancos argentinos, que pasan meses y meses como destino en torno al trabajo que realizan, y cómo tenían ganas de contar el trabajo, cómo tenían ganas de contar qué era lo que estaban haciendo y qué era de qué manera colaboraban con esa población. Algo que también nos llamó la atención, porque a veces uno piensa, está bien, nosotros fuimos a pasar una semana, en esa semana tocó las Navidades y un poco el objetivo también desde el punto de vista de la comunicación y periodísticamente era importante mostrar no solo el trabajo que se hacía, sino también cómo vive aquel integrante de Cascos Blancos sus días ahí en ese lugar, tan lejos de su patria y tan lejos también de su familia. Ahora más cerca en torno a las nuevas tecnologías y con las nuevas comunicaciones les permite estar un poco más, digamos, acompañado. Pero me parece que es un trabajo importante, es un trabajo interesante y obviamente como experiencia desde el punto de vista periodístico realmente fue impactante, ¿no? Porque salíamos del confort de Buenos Aires, salíamos del confort de las coberturas en el Congreso, aunque a veces hay algunas peleas y conflictos, pero no llegan a tanto. No necesitan ni cascos blancos ni cascos azules. Pero lo cierto es que salíamos de ese confort para ir a desarrollar la tarea en otro lado. Planificar la comunicación, fundamental.
Es parte de la tarea y el trabajo para el periodista, mucho más para aquel que tiene que conducir la comunicación en un momento de crisis humanitaria. Porque la crisis humanitaria lo que lleva también es la falta de información. Entonces eso profundiza la crisis. Porque aquella persona que está en una situación por un conflicto determinado y no tiene información, tiene un problema de profundización de esa crisis. Lo importante de coordinar la comunicación tiene que ver con que tenga una llegada a esa comunicación, una llegada directa a la población. Tener eso que señalaba antes, que es el protocolo de comunicación, que es universal, que está más allá de las distintas lenguas que tiene el mundo, tiene puntos en común en torno a de qué manera hacer determinadas coberturas. Lo más importante tiene que ver con el contenido de aquella información que se le va a dar a la población a partir de lo que uno recibe de las autoridades estatales, autoridades de empresas o autoridades civiles que uno pueda recibir en torno a la información para llevar a contar ese conflicto y esa crisis humanitaria. La comunicación tiene que ser real, la comunicación tiene que ser clara y la comunicación tiene que ser exacta y oportuna. Hay momentos donde hay que dar determinada comunicación y hay momentos en la cual habrá que esperar para dar esa comunicación, pero lo que sí tiene que ser una comunicación exacta y tiene que ser una comunicación real. ¿Esto por qué? Porque mucho más en estos momentos de redes sociales y en la cual hay un fuerte consumo de información de todo tipo, información que puede ser por parte de un medio de comunicación, pero también una comunicación que puede ser por medio de una red social. Hay mucha desinformación y eso es lo que hay que tratar de evitar. Tratar de evitar que se filtre información por canales no oficiales. Eso también es otro dato importante. Para hacer una cobertura de un desastre humanitario hay que también autoevaluarse. Hay que pensar antes de ir a hacer la cobertura, desde el punto de vista periodístico. No es salimos del confort de una ciudad determinada para ir a un lugar específico de crisis humanitaria, lejos de el lugar de uno, lejos de su país, lejos de su familia, y tiene que uno también autoevaluarse respecto a la posibilidad de si está preparado para hacer esa cobertura periodística. Esto también tiene que ver con parte del protocolo que les comenté que pide Naciones Unidas y que pide también la UNESCO, que es otro organismo de Naciones Unidas. Hay que tener información. Acá se cruza también en parte con lo que es la esencia del periodismo. Tratar de buscar fuentes informativas, tener información de dónde uno va a ir, dónde se va a hacer la cobertura y además qué es lo que pasó, por qué la crisis. ¿Por qué la crisis humanitaria? Si es por una situación política o si es por una situación de violencia o por una situación natural. Identificar especialistas en esos conflictos. Todo eso lo que va a hacer va a sumar posibilidades de tener una mejor cobertura, una mejor información y en definitiva lo que eso va a dar una mejor información a quien la necesita en primera instancia, que es la población del lugar. Más allá que el mundo entero, cuando hay una crisis humanitaria, quiere saber qué es lo que pasa. Y quiere enterarse por los medios que sea. Medios oficiales y medios no oficiales. Medios periodísticos y redes sociales. Entonces, hago hincapié en esto porque a veces muchos hechos que suceden
por ejemplo, lo que contó la doctora del caso de Gaza, las evidencias de lo que pasó hace un año en Medio Oriente se mostraron por las redes sociales. Esa crudeza de esos testimonios que se conocieron, esas atrocidades que se conocieron, y de qué manera se desarrolló esa situación de ocupación en territorio israelí, eso se conoció por las redes sociales. Y se potencializó por las redes sociales, y el terrorismo obviamente aprovecha también las redes sociales para generar lo que quiere generar, que es terror, ¿no? En definitiva, y los objetivos los cumplen. Vuelvo un poco al tema de lo que nos piden a los periodistas, el tema del protocolo, el tema de la información, el tema de corroborar y chequearle la información, corroborar y chequear las fuentes informativas, identificar a voceros de los estados donde uno va a estar en torno a el desarrollo de la tarea periodística, sea un vocero de Cascos Blancos, sea un vocero de un país determinado, de una región determinada, de una ONG determinada que también esté colaborando en ese trabajo. El protocolo para también saber qué mostrar. Las imágenes, hay que saber qué imágenes se pueden llegar a mostrar. Por eso planteo el tema de la crudeza con que se vio la situación en Gaza. Esas imágenes seguramente por un medio periodístico no salen. Imposible. Porque esas imágenes de dolor, esas imágenes de sufrimiento, lo que hace es... el periodismo trata de no cruzar una línea determinada. Nos parece que esa línea no hay que cruzarla me parece por respeto a ese lugar, a esa población, a esa gente que está sufriendo. ¿Y qué es lo que está sufriendo? Una catástrofe. Esa catástrofe humanitaria. Y luego de que pase ese desastre, luego de que se supere esa situación de crisis humanitaria, la comunicación tiene que seguir. Y la comunicación va a tener un rol fundamental en contar, en definitiva, qué es lo que pasó, qué es lo que está sucediendo y de qué manera se lleva adelante una reconstrucción. Esos son parte de los protocolos que Naciones Unidas impulsa para los periodistas, para cualquier cobertura que haya que hacer en torno a crisis humanitarias. Trabajar permanentemente en torno a el conocimiento que uno pueda tener de las situaciones que puedan ocurrir en distintas partes del mundo. Hay periodistas que se especializan principalmente en estar haciendo esas coberturas, esos seguimientos, y también desde el punto de vista internacional, mucho más cuando son conflictos armados, como por ejemplo el caso del conflicto de Israel con Palestina, o el caso de Israel con el Líbano, o el caso de Rusia con la invasión con Ucrania. Bueno, cada uno es una especialización también. Ahí está el periodismo, el cronista de guerra, que sigue esos conflictos, pero siempre bajo una línea y una conducción que tiene que ver, y un marco, en definitiva, que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, que es el protocolo de Naciones Unidas, que permite no solo vivir qué es lo que ocurrió, vivir esa crisis humanitaria, sino, me parece lo más importante, saber contarla, permitirle a la gente que pueda reflexionar respecto a lo que pasó, y mantener el respeto hacia las víctimas circunstanciales de ese momento, de ese lugar que está en plena crisis. Lo hicimos más corto, dejamos más tiempo, me parece, para las preguntas, si les parece. Pasen, porque vamos a entregar diplomas a la primera cohorte de egresados.
esta primera cohorte de egresados, les aclaro que como todavía el curso no finalizó, esto es una clase. Así que almacenen todos los datos, porque les van a hacer falta. Les voy a pedir a cada uno, empezando por Fuchs, a cada uno que llame al respectivo. Agustina González. Saca foto a cada uno. Eso sí se le manda. Jorge. O con más Claudia Díaz. Mariana. Longe Carlos Fernández. Branda. Velázquez Gabriel Alejandro. Adriana Oiwin. Cris. Yo le tengo que entregar a Saredi y Roberto Miguel. Gracias. Patricia Ferrari.